¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Hermanos, vamos a orar esta noche y vamos a poner delante del Señor nuestras vidas y vamos a pedirle que nos bendiga a través de su palabra. ¿Cuántos desean que el Señor hable a sus corazones? Bueno, preparemos entonces nuestros corazones, abrámoslos y estemos atentos para poder entender aquello que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por que tú has sido siempre fiel con nosotros, porque no nos has dejado, no nos has abandonado, sino que siempre has estado de nuestro lado en todo momento. Gracias te damos por la presencia real de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, fortaleciéndonos, consolándonos y hablándonos a través de los dones que Él reparte con libertad entre nosotros. Señor, te rogamos ahora que hemos abierto tu palabra, te rogamos que nos hables a través de ella. Ilumínanos, Padre mío, por medio de tu Espíritu Santo, de tal manera que cada una de las verdades de tu palabra que están contenidas en este texto que de ella hemos leído, sea de mucho provecho y de edificación para nuestras almas. Que la palabra que tú envías en esta noche no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la envías. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, habían leído en más de alguna oportunidad este capítulo 11 de este libro a los Hebreos? ¿Cuántos lo habían leído ya? Creo que todos nosotros, hermanos, estamos familiarizados con este capítulo que inicia, hermanos, hablando acerca de la fe y dándonos una especie de definición de ella. Ahí es donde encontramos este famoso versículo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el autor de estas líneas empieza a hablar de la fe, pero sobre todo empieza a poner ejemplos de hombres de la antigüedad que le creyeron a Dios,
que tuvieron fe en Dios en todo momento y que esa fe los llevó a hacer grandes proezas en su nombre. Acá, hermanos, hay una lista impresionante de hombres de la antigüedad que alcanzaron buen testimonio de parte de Dios por aquella fe que ellos tenían en Él. Pero no solamente alcanzaron un buen testimonio de parte de Dios, es decir, recibieron la aprobación del Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce, sino que al mismo tiempo sus vidas estuvieron caracterizadas por historias impresionantes en las que se destacan proezas, milagros y maravillas. Y es difícil no sentirse inspirado cuando leemos acerca de Abel, acerca de Enoc, séptimo desde Adán, acerca de Abraham, acerca de Moisés, que fueron hombres cuyos nombres fueron escritos en letras doradas en la historia de la salvación. Y el autor sabe que no puede hacer una lista exhaustiva de todos aquellos hombres, incluidas algunas mujeres, que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Él y que hicieron grandes proezas. El pasaje bíblico que leímos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando acerca de Gedeón. Nosotros conocemos la historia de este juez de Israel, uno de los jueces más importantes, y que, por cierto, el autor del libro de los jueces le dedica lo que para nosotros hoy son 3 capítulos de ese libro, cuando hay algunos otros jueces a los que se le dedican solamente un par de líneas. Pero nosotros tenemos en nuestras Biblias 3 capítulos enteros que nos hablan acerca de Gedeón, que fue llamado por Dios en un momento muy importante, un momento muy delicado de la historia de Israel durante el período de los jueces. Luego se nos menciona a Jefté, a Barak, a Gedeón. Y si ustedes están familiarizados con la vida de cada uno de estos 4 personajes que acabo de mencionar, no cabe duda que ellos hicieron grandes proezas en el nombre del Señor. Hicieron grandes maravillas en el nombre del Señor. Pero no solamente nos habla de los jueces, sino que también nos habla de David, de Samuel y de muchos otros profetas que hicieron cosas grandes por la fe, y algunas de ellas son descritas. Se habla de que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y sus esposas recibieron a sus muertos, o sus mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Hermanos, como ya lo mencioné, el autor de este escrito sabe que los nombres de grandes siervos de Dios en la antigüedad son muchos, de manera tal que
a él le faltaría tiempo y espacio para hablarnos acerca de ellos, para contarnos acerca de ellos. Y enumera sus hazañas. Pero si este capítulo número 11 llegara hasta el versículo número 34, nosotros tendríamos una concepción acerca de las implicaciones de tener fe. Tendríamos una concepción bastante limitada y nos quedaríamos con la idea que todas aquellas personas que tienen fe en Dios siempre hacen maravillas, siempre llevan a cabo actividades destacadas que sorprenden a propios y a extraños y que resultan inspiradoras para quienes las ven o para quienes oyen de ellas. Entonces, si este capítulo llegara hasta el versículo número 34, nosotros nos quedaríamos con esa errónea impresión que todos, absolutamente todos los que le creen a Dios, todos los que tienen fe en Dios, hacen siempre proezas, hacen siempre maravillas. Y los aspectos más destacados de su historia personal están caracterizados por los milagros, por las maravillas, por las victorias, por los triunfos aplastantes, por el alcance de promesas, por el logro de proezas. Sin embargo, el autor no llega hasta lo que para nosotros es el versículo 34, enumerando a los grandes héroes de la fe de la antigüedad, sino que él continúa enumerando algunos otros cuyos nombres quedan en el anonimato, pero que de alguna manera podemos intuir su identidad por las descripciones que el autor hace acerca de los rasgos más característicos de la vida de estos hombres de fe que no lograron probablemente las mismas proezas de Abel, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Enoc, de Jefté, de Barak, de Gedeón, de Sansón, de David, de Samuel y de los otros profetas, sino que se nos habla de otros hombres que también, al igual que los primeros, fueron hombres de fe, pero los elementos característicos de su historia personal son muy distintos a los elementos triunfalistas que son descritos y puestos de relieve en los versículos del 34 hacia atrás. Empieza él a mencionar a otros. Y con esto, hermanos, nos va quedando claro que la fe, de acuerdo a cómo debemos entenderla, no solamente, hermano, es algo que necesitamos para recibir de parte de Dios respuestas, para recibir de parte de Dios milagros extraordinarios, porque todos en un momento de nuestras vidas hemos deseado y deseamos recibir respuestas a nuestras peticiones. Deseamos que las enfermedades que tenemos o las enfermedades que tienen seres queridos sean sanadas. Y nos acercamos a Dios en oración porque sabemos que para Él no hay nada imposible. Sabemos que Él es todopoderoso y en el momento en que Él lo desee, puede intervenir poderosa y milagrosamente para hacernos vencer ante cualquier adversidad que nos agobia,
puede en algún momento extender su mano poderosa para sanarnos, ya sea que estemos orando en ese momento, ya sea que estén intercediendo por nosotros en ese momento o no. Pero nosotros sabemos que la fe es un elemento sumamente importante en la vida cristiana y que siempre deberá caracterizar a todas aquellas personas que quieren honrar a Dios. El Señor Jesús, por cierto, estuvimos estudiando eso en las reuniones de adultos la semana pasada. Hablaba de los elementos más destacados de la ley de Dios y mencionaba el elemento de la justicia, de la misericordia, pero también destacaba el elemento de la fe. Porque la fe es algo que deberá caracterizar a toda persona que quiere agradar a Dios. Porque sin fe, que dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos queda suficientemente claro que la fe es un elemento que caracterizó la vida de todos aquellos hombres y mujeres que honraron a Dios, que lo agradaron y que también, claro está, hicieron en su nombre proezas maravillosas y sorprendentes. Entonces eso nos queda claro. Pero hermano, la fe es más allá, va más allá que un simple componente que deberá estar presente cuando nosotros oramos a Dios. La fe trasciende esa idea reduccionista que muchas veces nosotros tenemos con respecto a ella. Es decir, la reducimos solamente a un elemento que debe estar presente cuando oramos a Dios, cuando hablamos y cuando hacemos algo en su nombre. La fe, entendida esta de acuerdo a la totalidad de la revelación del Señor contenida en la palabra, en la Biblia, nos muestra que supone que toda persona que la posee está de tal manera comprometida con Dios que llega a un punto en que la fe que ha abrazado vale más que su propia vida. Entonces la fe no es, como digo, solo algo que debemos de tener presente cuando oramos, cuando hacemos algo, sino que la fe deberá afectar la totalidad de nuestras vidas. La fe auténtica produce un cambio trascendental en la vida, de manera tal que pensamos diferente, nuestros valores, nuestras prioridades cambian de manera drástica y radical. Y es por eso, hermano, que los hombres de fe tuvieron muchas dificultades con el mundo que los rodeaba, porque el mundo no podía entender sus valores, el mundo no podía entender sus creencias, no podían entender sus prácticas, de modo tal que muchos de esos hombres de fe perdieron la vida porque estaban de tal manera comprometidos con el Dios en el cual creían, que su vida había sido radicalmente transformada, y la radicalidad de esa transformación implicó necesariamente que fueron en contra de la corriente del mundo en el cual ellos estaban inmersos. Y por eso se habla aquí, hermanos, de hombres que fueron atormentados. Dice que algunos, fíjese hermano, qué bonito es oír de Abel, qué hermoso y qué inspirador es oír acerca de Enoc, que fue traspuesto por la fe para no ver muerto.
que desapareció, que no fue hallado y que Dios dio testimonio de él antes de llevárselo. Qué maravilloso es oír de Abraham, de la fe de Abraham, de quien todos nosotros somos hijos, porque nosotros, al igual que él, hemos creído en el Señor y hemos sido justificados por la fe. Hermano, qué inspirador es oír acerca de Gedeón, acerca de cómo ese hombre que se sentía poca cosa y que sentía que su familia era la más pequeña entre todas las familias de Israel, llegó a hacer cosas impresionantes con solo 300 hombres, como para derrotar a una multitud de más de 100,000 hombres de 3 naciones diferentes. Qué inspirador es leer acerca de Gedeón, de Jefté. Qué inspirador es oír, hermanos, acerca de Samuel, del rey David. Hermano, ¿y quién de nosotros no quisiera replicar en la cotidianidad de su vida esas cosas impresionantes que ellos por la fe alcanzaron? Pero también hubo hombres de fe que por su fe, hermanos, fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Hermanos, ¿por qué entonces, cómo es posible que personas por sus creencias sean atormentadas? ¿Cómo es posible eso? Es lo que yo decía, hermano. La fe es más que un componente cotidiano que debe estar presente cuando oramos y cuando hablamos y cuando hacemos algo. La fe auténtica, entendida esta, al notar todo lo que de ella dice la totalidad de la revelación divina en la Biblia, nos muestra que la fe afecta la vida, afecta los pensamientos, afecta la conducta, afecta los valores, afecta las prioridades. Nos hace identificarnos e involucrarnos de manera total y absoluta con el Dios en el cual profesamos creer y con todas aquellas cosas que ese Dios dice que son importantes y prioritarias para la vida. Pero claro, hermano, en el camino estos hombres de fe fueron encontrando a personas que no practicaban sus valores, que no practicaban sus principios éticos, y por tal razón, hermano, algunos de ellos fueron atormentados. Y aun cuando les ofrecieron liberarles de sus tormentos y salvarles la vida con tal de renunciar a su fe, ellos tomaron la decisión de perder sus vidas antes que renunciar a la fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Fíjese, hermano, que cuando se lee este pasaje de estas personas que estuvieron atormentadas y que no aceptaron ningún rescate, casi que la mayoría de estudiosos de la Biblia apunta a que muy probablemente el autor de estas líneas está teniendo en mente un episodio de un libro, algunos lo llaman deuterocanónico, otros lo llaman apócrifo, que es el libro segundo de los Macabeos. El libro segundo de los Macabeos no está en nuestras Biblias, sino que se encuentra en las mal llamadas Biblias católicas, como que si fueron católicos los que escribieron primero, segundo de Macabeos, Judith, Tobías. Nada que ver, la iglesia católica ni siquiera existía cuando esos libros fueron escritos, porque esos libros fueron escritos antes de Cristo. Y algunos los llaman deuterocanónicos, es decir, segundos canónicos, es decir, les reconocen cierto tipo de autoridad, aunque no la que sí se le reconoce al resto de los libros de la Biblia. Y otros prefieren utilizar el término apócrifo, que
se deriva de un término griego que quiere decir oculto. Pero no podemos negar que hay bastante historicidad en los libros de primero y segundo de Macabeos. Entonces, el segundo de Macabeos, si ustedes tienen alguna Biblia que tenga segundo de Macabeos, puede buscar en el capítulo número 7 de cómo en un momento dado una madre judía, celosa de la ley de Dios. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, todavía no había venido Cristo, todavía no se había revelado la gracia salvadora que viene solamente a través de su Hijo Jesús y a través de la suficiencia de su muerte en la cruz. En esa época, hermano, la revelación de Dios estaba exclusivamente en la ley de Moisés. Entonces se habla de una madre que fue capturada en la época de los Seleucidas. Los Seleucidas fueron hermanos posteriores a la destrucción del imperio griego. Si ustedes han leído el libro de Daniel, se van a dar cuenta cómo el libro de Daniel, a través de ciertas figuras, representa a los distintos imperios de la antigüedad: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego el imperio griego de Alejandro el Grande, y luego cómo ese imperio se divide en cuatro. El imperio de Alejandro el Grande se convierte en cuatro cuando éste muere a los 33 años de edad. Entonces el imperio se divide en cuatro, pero una de esas divisiones del imperio fue, hermanos, muy cruel con los judíos. Los persiguió, hermanos, a muerte a los judíos. Incluso, hermanos, había un Antíoco llamado Epífanes, del cual se nos habla también en la Biblia. Cuando usted lee en el libro de Daniel acerca del cuerno pequeño que habla cosas grandes en contra de Dios y en contra de su pueblo, Daniel está haciendo referencia a ese Antíoco cuyo nombre era Epífanes. A ese Antíoco también que trató, hermanos, de exterminar la fe de los judíos y trató de convertirlos al helenismo. Trató de convertirnos a las prácticas propias de la cultura griega. Entonces, pero usted puede leer en esos libros cómo los judíos se mantuvieron leales a la ley de Dios, se mantuvieron fieles a Dios, y muchos de ellos fueron masacrados y asesinados porque no optaron por renunciar a la ley del Señor. Pero hay una historia impresionante de una madre que es capturada con sus 7 hijos, y cada uno de ellos fue torturado terriblemente delante de ella. Al primero de ellos le cortaron la lengua, le cortaron el cuello cabelludo, le cortaron todas las extremidades, y claro, porque no quería renunciar a Dios, no quería renunciar a la ley de Dios. Y cada uno de estos muchachos habla y expresa su fe en Dios, y luego de ser asesinado se iba al siguiente y al siguiente y al siguiente, y cada uno de ellos era torturado, y a cada uno de ellos se les daba la oportunidad de retractarse de su fe, hasta que finalmente llegó al séptimo, que era el menor, el más pequeño. Y a ese Antíoco le hizo muchas promesas y le dijo: si te retractas de tu fe, si te retractas de tu Dios, entonces yo voy a premiarte, yo voy a engrandecerte, te voy a convertir en uno de mis ministros. Pero él, aunque era pequeño, no se retractó, y al contrario hablaron con su madre para que hablara con este pequeño, con el fin de que se retractara y al menos le quedara uno de los 7 hijos que ella había tenido. Pero aquella madre le habla en su lengua materna, que no era entendida por Antíoco, cuyo idioma era el griego, y le dice a su hijo que lo tuvo 9 meses en su vientre y que no debe volverse en contra de Dios, que no debe renegar de su fe en Dios, y que debe honrar
el testimonio de vida de sus otros 6 hermanos que habían sido asesinados en algunas horas, en menos de un día. Fueron asesinados todos y finalmente fue asesinada aquella madre. Entonces, como digo, hermano, el libro no forma parte del canon corto que nosotros tenemos, pero hay otras Biblias que tienen un canon más largo e incluye el libro segundo de los Macabeos. Pero muchos estudiosos de la Biblia, cuando llegan a esta parte de los Hebreos, casi que unánimemente apuntan a ese episodio de cómo esos judíos, claro, estamos hablando de la época intertestamentaria, no había venido todavía la gracia del Señor. Esos judíos mantuvieron su fe incólume, mantuvieron su fe intacta y honraron a Dios porque consideraban que su fe en Dios era más grande que sus propias vidas. Y aun cuando se les ofreció la oportunidad de ser rescatados, si tan solo se retractaban de su fe, ellos prefirieron morir porque tenían la fe en una futura resurrección. Es más, al menos 2 de los hijos de esa mujer hablaron de su fe en la resurrección, de cómo, aunque serían asesinados, no obstante en el tiempo final serían despertados por ese Dios en el cual habían creído y al cual habían dedicado la totalidad de sus vidas, al punto de morir por la fe que habían abrazado. Fueron atormentados, no aceptaron el rescate porque esperaban una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, fueron censurados por la gente, fueron censurados por la opinión pública. Hermano, Dios no nos ha llamado a quedar bien con la opinión pública. Dios nos ha llamado a quedar bien con Dios y con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se preocupe por lo que la gente diga. Usted preocúpese por lo que Dios dice. Usted preocúpese porque su vida honre a Dios en todos los aspectos. Y si hay aspectos de su vida que no son compartidos por otras personas, o que en su momento se ganan la censura pública, que no le importa, hermano, que no le importa, hermano. ¿Desde cuándo acá la opinión de los impíos, que ni saben vivir su propia vida, que son hijos del diablo, que están viviendo en tinieblas, que no conocen al único Dios verdadero ni a su Hijo Jesucristo, desde a cuándo la opinión de esas personas deberá determinar nuestra praxis de fe? No se sienta avergonzado, no se sienta avergonzado. Por eso el autor de Timoteo le decía a Timoteo: no te avergüences de mí, no te avergüences de mí. Porque hay momentos, hermanos, en el que identificarnos con ciertos hombres o ciertas mujeres de Dios puede provocarnos vergüenza, porque son personas que de alguna manera por su fe han sido expuestas al escarnio público. Pero no le preocupe lo que el impío diga, hermano. Si no, hermanos, vivamos de acuerdo a la palabra. Y en más de algún momento nos van a vituperar. ¿Y qué es vituperio? Es censurar, nos van a censurar. Pero no se preocupe por eso. Preocupémonos porque no nos censure Dios, porque no nos vitupere Dios. Pero de ahí el mundo, que va en la corriente del príncipe, que opera en las potestades del aire, en más de alguna oportunidad va a censurar alguna de nuestras conductas, aunque éstas estén apegadas a la palabra del Señor. Algunos de ellos fueron vituperados, experimentaron vituperios, experimentaron azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Hermanos, ¿cuántos hombres de Dios, hermano, estuvieron en la cárcel? Y no solo estoy hablando de la Biblia,
Bueno, en estos momentos sí, voy a quedarme solo con la Biblia, porque si hablamos, hermanos, de cuántos hombres de Dios a lo largo de la historia han estado presos, no nos alcanza la noche, hermano. Pero solo pensemos en los auténticos hombres de Dios. Muchos de ellos, hermano, ¿dónde acabaron, hermano? En la cárcel, azotados, presos, privados de libertad. Jeremías, hermano, Jeremías fue uno. Jeremías vivió en uno de los momentos más difíciles de la historia del reino de Judá, porque fue durante los días de Jeremías cuando el imperio babilónico destruyó el reino de Judá, destruyó Jerusalén, derribó los muros, quemó las puertas de la ciudad y redujo a la nada a aquel suntuoso templo que había construido Salomón para la gloria de Dios. Nabucodonosor hizo añicos todos los elementos que eran importantes y que daban soporte a la identidad judía. Lo destruyó todo. Destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó la monarquía, destruyó absolutamente todo. Entonces, hermano, era una época muy difícil la de Jeremías. Y si usted está familiarizado, hermano, con Jeremías, se dará cuenta, hermano, que Jeremías estuvo preso. ¿Cuántos me están oyendo, hermanos? Jeremías estuvo preso. ¿Pero por qué estuvo preso Jeremías? ¿Por qué contradecía al rey Sedequías de Judá? Porque el rey Sedequías de Judá decía: vamos a pelear contra los caldeos. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. Eso era lo que decía el rey. Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Es más, el rey tenía profetas también que le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Lo que el rey quería escuchar. Jeremías, hermano, la pasó muy mal durante su ministerio. Porque si Jeremías hubiera ido en la corriente en la que iban todos los judíos de Judá en la época babilónica, en esa época que era la época previa a la deportación hacia Babilonia, si Jeremías se hubiera dejado llevar por la corriente de lo que todos creían, de lo que todos pensaban, de lo que todos decían, Jeremías hubiera estado tranquilo, nunca hubiera tenido problemas con nadie, nunca hubiera tenido problemas con el rey. Pero Jeremías, hermano, no era leal al rey Sedequías. Jeremías era leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso lo metieron preso, a comer pan de angustia, a comer agua, a tomar agua de aflicción, así dice la Biblia. Y allí quisieron romper la voluntad del profeta. Y una vez envía Sedequías a unos mensajeros a la cárcel y le dicen a Jeremías: Jeremías, ¿hay palabra del Señor? Claro, Jeremías bien pudo haber dicho lo que Sedequías quería que se dijera, porque eso supondría salir de la cárcel. Y cuando le mandan a decir a Jeremías: ¿hay palabra del Señor? ¿Saben qué dijo Jeremías? Hay palabra de Dios. Claro que hay palabra de Dios. El problema es que no es la palabra que el rey quiere escuchar, porque la palabra del profeta contradecía y cuestionaba los postulados abrazados por todo el reino de Judá, impulsados desde el palacio de Jerusalén. Entonces, hermano, fueron presos en prisiones. Bueno, cuando Jerusalén cae, ¿dónde estaba Jeremías? Ya no estaba en la cárcel. No, ya no estaba en la cárcel. Estaba en una cisterna llena de lodo, y el lodo le llegaba hasta el cuello. Ahí estaba Jeremías cuando se hundió el reino de Judá ante el poderío de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces hubo hombres de Dios, hermano, que por su fe estuvieron presos, en prisiones, azotados. ¿Quién más estuvo preso?
Juan el Bautista estuvo preso. Los apóstoles Pedro y Juan estuvieron presos. El apóstol Pablo estuvo preso. Quizá la cárcel en algunos momentos y en algunas coyunturas es el lugar más honroso de los que se aferran a la auténtica fe en Dios. La cárcel, la prisión. Y dice aquí, hermano, fueron apedreados. Ahí tenemos, hermano, el caso de Esteban. ¿Tenía el poder el Señor de liberar a Esteban? ¿Tenía el poder para liberarlo? ¿Lo libró? No lo libró. Pero estuvo ahí viendo la muerte de su siervo. Cuando estaba a punto de morir Esteban, miró hacia arriba y dijo: veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre, veo a Jesús de pie al lado del trono de Dios. Fíjese cómo vio Esteban a Jesús. No lo vio sentado a la diestra de Dios, lo vio de pie. Reina Valera no traduce así, pero si usted busca otras traducciones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, se dará cuenta que Jesús está presenciando aquel espectáculo, está fortaleciendo a su siervo, no lo ha olvidado. Porque alguien pudiera decir: el Señor se olvidó de Esteban. ¿Cómo es posible que le dio poder para hablar con autoridad y le brindó una sabiduría que no pudo ser contradecida por los judíos de la escuela de los libertos y de Alejandría? ¿Cómo es posible que sí le ayudó para eso y no para salvarle la vida? Es que así lo dispuso el rey, hermano. Y el rey había decidido que no iba a salvar a su siervo. El rey había decidido que su siervo iba a morir por la fe. Pero eso sí, quiso estar ahí de pie. Se levantó de su trono y se puso en pie y estuvo presente en todo momento, hasta el momento en que su siervo expira, no sin antes decirle: Jesús, recibe mi espíritu. Ya estaba el Señor allá de pie, esperando a su siervo para recibirlo. Algunos de ellos fueron apedreados. También hubo otro profeta que fue apedreado. En este momento se me olvida el nombre. Creo que fue Zacarías, creo que se llamaba ese profeta. También fue apedreado. ¿Por orden de quién? Por orden del rey. Si a los profetas no los mata el pueblo. ¿Me está oyendo, hermano? A los auténticos profetas de Dios nunca los mató el pueblo. A los auténticos profetas de Dios siempre los mató el que estaba en el poder. Y por orden del rey Joás de Judá, Zacarías fue apedreado en el atrio del templo. Esa fue una muerte, hermano, vil. Es más, Jesús de Nazaret, cuando le habla a los judíos de su época, le dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, si es que es Zacarías, espero no equivocarme en el nombre, toda esa sangre será demandada a toda esta generación. Lo que pasa es, hermano, que es cierto, Dios puede en su momento permitir que sus siervos y siervas mueran por su fe. Pero la sangre de esa gente, hermano, no quedará, las muertes de esas personas no quedarán impunes. ¿Me está oyendo, hermano? El Señor se las va a cobrar a quien tenga que cobrárselas. Dicen amén. Porque nosotros como cristianos no nos vengamos ni debemos vengarnos de nadie. Debemos dejar lugar al que dijo: mía es la venganza, yo daré el justo pago.
Algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados. Es decir, fueron cortados con serrucho. ¿Qué prefiere, hermano? ¿Hacer proezas como Gedeón o ser cortado por la mitad con un serrucho por su fe? En la Biblia no se habla de nadie que haya sido aserrado. Pero hay un libro apócrifo que se llama La Asunción de Isaías. Como digo, es apócrifo. No podemos decir si lo que ese libro dice, es un libro antiquísimo, milenario. Pero no podemos decir si lo que dice es cierto o no. Pero hay una tradición muy antigua, antiquísima, que dice que el que murió aserrado fue el profeta Isaías, en la época del rey Manasés de Judá. Otra vez, hermano. Y según el libro apócrifo ese libro apócrifo, Isaías murió aserrado por órdenes del rey Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Es más, una de las tantas razones que los autores bíblicos evocan para justificar el actuar divino al enviar a la deportación a los judíos de Judá estaban los pecados de Manasés. Los pecados de Manasés de Judá, hijo de Ezequías, aquel rey al que el profeta Isaías le había dicho: arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Y qué hizo Ezequías? Volteó su rostro a la pared, lloró y le dijo: Señor, dame la vida, ten misericordia de mí, no me quiero morir. Y saliendo del palacio iba Isaías cuando el Señor le dice: regrésate y dile a Ezequías que le doy 15 años más. Y le dio 15 años más. Pero ¿sabe qué? En esos 15 años de vida, Ezequías engendró a Manasés. Engendró a Manasés. Si se hubiera muerto, nunca hubiera nacido Manasés. ¿Me oye, hermano? Así que si en un momento dado alguien que amamos, alguien a quien queremos mucho, el Señor decide llevárselo, aun cuando hayamos orado y ayunado, siempre sepa que lo que Dios determinó fue siempre lo mejor. Aunque no lo entendamos, es difícil, es duro, pero Dios siempre determina lo mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es difícil, pero nuestra fe nos lleva a confesar que Él es sabio, eternamente sabio, y que los caminos de Él son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como alto es más el cielo que la tierra. Entonces, por Manasés, Isaías también era, hermano, un profeta que no se quedaba callado. Y basta, hermano, para leer la vida del profeta. Isaías fue profeta durante la época de Usías, Jotam, Sedequías, se me olvida el otro rey, pero fue profeta durante 4 reyes de Judá. Pero siempre Isaías estuvo cerca de los reyes, estuvo cerca de ellos, estuvo cerca de Ezequías. Es más, cuando termina la primera parte del libro de Isaías, que es el capítulo 39, Isaías está dialogando con Ezequías, que fue padre de Manasés, el que según la tradición antiquísima mandó a matar a Isaías aserrado. Entonces, hermano, puede ser que el autor a los hebreos ya conocía esa tradición y se estaba acordando de Isaías cuando escribe esto, que algunos por su fe murieron aserrados. Mire, Isaías hubiera podido vivir una vida tranquila, ¿verdad, hermano? Sin decir cosas complicadas, sin comprometerse, hermano. Pero no, su fe le impedía eso. Y siendo un vocero de Dios, siempre en su momento dijo todo lo que Dios le dijo que dijera. Y si es cierta esa tradición, si fuera cierta que Isaías es el que murió aserrado, bueno, murió por su fe. ¿Están oyendo, hermanos? Otros
fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Algunos fueron asesinados por la espada. El apóstol Pablo fue asesinado por la espada. Juan el Bautista fue asesinado por la espada. Jacobo, el de los Boanerges, fue asesinado por la espada. ¿Y quiénes son los portadores de la espada? Los que están al servicio del rey. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermano, como que ese aspecto de la fe no agrada mucho, ¿verdad, hermano? ¿Me están oyendo, hermanos? Eso de andar de acá para allá, es decir, ni siquiera tener dónde quedarse, hermano. Andar de un lado para otro, huyendo aquí, huyendo allá, moviéndose constantemente, hermano. Qué feo eso, hermano. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, es decir, en pobreza. Y ahí mismo dice, estaban pobres. ¿A quién le gusta la pobreza, hermano? A nadie. ¿Me escucha, hermano? Anduvieron pobres. La pobreza no es una maldición, como enseñan los teólogos de la prosperidad, no. Jesús mismo fue pobre. Amén. Y llamó bienaventurados a los pobres. Pero estas personas, por la fe, pudiendo haber vivido otras vidas, anduvieron errantes de allá para allá, de allá para acá, vestidos con pieles de ovejas, vestidos con pieles de cabras, pobres, también angustiados. Qué feo es andar en angustia, ¿verdad, hermano? Angustiados. Como que esos aspectos de la vida de fe no son como muy gratos, hermano. Pero es que esta es la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera. Angustiados y maltratados. ¿Usted cree, hermano, que el mundo va a tratar bien a las personas que viven su fe de manera auténtica? No, hermano. Alguno que otro que sí, ¿verdad, hermano? Pero también habrá un momento en que serán maltratados. Y dice, hermano, con esto ya termino, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, eran grandes. Aunque para los hombres eran pequeños, no obstante para Dios eran grandes. Eran grandes. Y el mundo no era digno de ellos. Anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hermano, ¿a quién le gusta vivir una vida de fe así? Errante, viviendo en cavernas, huyendo, viviendo en cuevas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, hermano, ni recibieron lo que se les había prometido. Hay gente que sí recibe lo prometido. Hay gente que por la fe recibe lo prometido. Pero a veces hay algunos a quienes Dios, aun cuando sean de fe, no les da lo prometido. ¿Pero por qué? Porque Dios provee algo mejor. ¿Me oye, hermano? Eso es lo que dice la parte final del versículo que leímos, o de este capítulo. Porque Dios provee algo mejor. Porque si leemos versículos anteriores, vamos a darnos cuenta que algunos por la fe recibieron lo prometido, pero de estos que también son de fe, se dice que no recibieron lo prometido. Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. ¿Me oye? Y lo que Dios hizo en uno de nosotros no quiere decir que lo hará en todos. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? No porque Dios sanó a aquella hermana quiere decir que lo va a terminar a sanar todos. Algunos tal vez no lo va a sanar. Algunos hermanos no van a recibir, no lo recibirán lo prometido. Y más de alguien puede sentirse como se sintió Pedro con respecto al discípulo amado, porque el Señor le dice: Pedro, te van a matar por mi causa. Y ve al discípulo amado y dice: bueno, ¿y este Señor qué con este? El Señor Jesús le dijo: si yo quiero que Él quede vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. En paráfrasis, yo tengo mi plan con Él y tengo el plan contigo. Y el plan que tengo contigo es que me glorifiques con tu muerte. Entonces, hermanos,
Dios tiene planes diferentes con todos. Algunos de ustedes alcanzarán por la fe lo prometido. Algunos no alcanzarán lo prometido. Y les tocará sufrir quizás algunas veces, un poco. Y les tocará en un momento andar errantes, en un momento dado enfrentar la pobreza, en un momento dado ser maltratados, ser vituperados, ser censurados, ser metidos presos. Pero no renuncie a su fe. Amén, hermano. No renuncie a su fe, porque Dios ha provisto algo mucho mejor para todos nosotros. Conservemos, hermanos, siempre la fe y seámosle fieles en todo momento. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas las implicaciones de tener fe, de creerte a ti, Señor. Gracias por esas historias fascinantes que nos sorprenden, que nos desafían, Señor, que nos inspiran. Pero gracias también por esas otras historias humanamente no tan gratas, pero que fueron historias en las que tú siempre estuviste presente y en las que tu nombre fue glorificado por el vituperio, el maltrato y la muerte de la cual fueron objeto aquellos que tenían fe en tu nombre. Ayúdanos a ser fieles. Hermanos, mientras estamos orando, voy a hacer rápidamente un llamado. Si hubiese alguna persona que hoy desea darle su vida a Jesús por primera vez, o se quiere reconciliar, levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero hoy darle mi vida a Jesús por primera vez, o me quiero reconciliar. Si hubiera alguno que siente la necesidad de volverse a Dios, que por alguna razón dejó atrás la fe, se apartó, se fue por las pruebas, por las dificultades, pero ahora entiende que aun cuando experimentamos dificultades, no obstante, Dios está ahí siempre presente para ayudarnos y para darnos siempre más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Habrá alguna persona que esta noche le da su vida a Jesús por primera vez o se reconcilia? Gloria al Señor. La puerta de la salvación está abierta para usted. Aproveche ahora la oportunidad del Señor. Si no hay nadie, damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y a guardar siempre el depósito de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.